A contramano. Nosotros tuvimos un hallazgo, como siempre decimos, en los últimos tiempos, alguien que con su conocimiento y con sus ganas de aportarle al bien común nos ha hecho fijarnos en un tema en el que no nos habíamos fijado jamás en nuestra condenada vida por ser sutiles, en el tema de defensa, en el tema del mar, en el tema de una cantidad de cuestiones que aprendimos con él que son fundamentales para todos y bueno, nos interesa de vez en cuando hablar con él para que nos haga un reporte de todas esas cosas terribles que fue denunciando a lo largo de varias entrevistas. Queremos ver cómo están esos temas hoy. Por eso vamos a hablar nuevamente con Fernando Morales, presidente de la Liga Naval y experto en comunicaciones y seguridad, y como nosotros decimos, corresponsal en el mundo militar, lo decimos con todo cariño y respeto. ¿Cómo te va, Fernando? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Un gusto una vez más estar con vos y tu audiencia y tus seguidores para hablar un poquito de la actualidad. Pues yo tengo en mente hacer un punteo sobre lo que el patriota ministro Sturzenegger nos contaste que quería hacer, pero bueno, arranquemos con la novedad. Bueno, vamos a arrancar entonces por la defensa con las últimas novedades del aparentemente saliente ministro que se iría, gracias a Dios, para todo el mundo gorra, como lo sabremos llamar entre nosotros, a disputar una banca por Mendoza, con lo cual se lo devolvemos a los mendocinos que tan gentilmente nos lo prestaron durante estos nefastos casi 2 años. En lo que te voy a decir, ayer un general en actividad me decía, es sin dudas la peor gestión de defensa desde que ingresé, decía él, al Colegio Militar de la Nación, algo que pasó hace 40 años atrás. O sea, se está haciendo el ministro Petri para algún desorientado. Aparentemente tendríamos doble premio porque la ministra Bullrich se iría de senadora, lo cual ya sería también un alivio, al menos para las fuerzas de seguridad que la están pasando bastante mal. Después te voy a hacer un pequeño comentario sobre eso. Esta frase que vos tiraste, que es la peor gestión entre muchas, conlleva mucho mérito, porque por lo que vos nos contás, no ha habido grandes gestiones. Hubo malos, pero que como yo siempre te digo, una cosa es ser ignorante, otra cosa es ser bruto. Este muchacho es bruto, porque se le ha tratado de explicar un montón de veces, un montón de cosas, y cuando vos explicas una vez, 2 veces, 3 veces y no lo entiende, el problema ya no es de conocimiento, es del bocho que no te funciona. Es el hardware, no es el soft. Tenés un problema en el disco duro, evidentemente. O malas intenciones, pero ese es un dato que aporto yo. Entonces, Bueno, sí, puede ser. El Ministerio de Defensa no deja de sorprendernos. Por estos días hay dos temas, hay tres, dos que son históricos. El primero de ellos es que realmente la situación de la obra social del personal militar, la segunda más grande del país, después del PAMI, está francamente quebrada al punto tal de que se están produciendo muertes concretas por gente que no recibe a tiempo sus tratamientos, sobre todo los oncológicos, porque la deuda del Instituto de Obra Social Militar, el IOSFA, ya supera los 180.000 millones de pesos y va increciendo a un promedio de 15.000 millones por mes, y el Ministerio de Defensa no le importa realmente. ¿Qué es lo último en esto? Bueno, punto uno, que los señores oficiales superiores, que normalmente por una tendencia, nosotros confundimos desde el 83 en adelante lo que es la subordinación con la sumisión. El consenso democrático hizo que las Fuerzas Armadas nunca más quieran o no tengan ganas o no lo sientan o estén convencidas que su destino no es la política, sino es la defensa y la seguridad, según el caso, y que las autoridades políticas son las que deciden. Pero eso no te impide a vos como militar o como fuerza de seguridad decirle a tu superior político cuáles son las cosas que están bien y que están mal. Lamentablemente, como durante mucho tiempo, no solo durante esta gestión, que lo ha implementado con más saña, el que abre la boca termina yéndose a su casa, y el militar, entre otras cosas, también tiene que dar de comer a su familia, mandar a sus hijos a la facultad o al colegio, depende de la edad, y entonces como la diferencia de sueldo es importante, todos tratan de cuidar su puesto. La verdad, no te voy a decir que sea algo reprochable, es entendible, pero lo cierto es que ahora, ante la grave crisis que hay, están empezando a dejar filtrar el malestar que hay entre las fuerzas. Y te voy a poner dos casos concretos.
Todo el directorio militar de la obra social se pronunció en duros términos con la gestión, con el endeudamiento, con los gastos sospechosos que la gestión Petri ha hecho a través de sus distintos administradores de la obra social, ha hecho de los fondos que son de los afiliados, y a tal punto lo ha hecho que Petri terminó echando a todos los directores militares, reemplazándolos por otros, con la sospecha de que estos nuevos que vienen son más afines políticamente al gobierno y se van a callar la boca. Pero es una sospecha. Esta gente recién ingresa, habrá que ver cómo se manejan. El último escandalito que tenemos ahí respecto a la obra social es que Petri gestionó, a través oportunamente del interventor en la obra social o el presidente de la obra social, que el IAF, que es el organismo del Ministerio de Defensa que paga los sueldos de los militares, con la plata que le saca a los militares con los aportes jubilatorios, más lo que pone, ¿cómo se llama? Con lo que pone el Estado, lógicamente, que es como el ANSES, pero para los militares, le preste al IOSFA 40.000 millones de pesos. 40.000 millones de pesos que se disolvieron, se evaporaron, como los dólares de Caputo. No se pagó deuda, ni se hicieron inversiones, ni se compró equipo. Entonces ahora quiere pedir 80.000 más. Algo que los militares no quieren, porque no solo se está fundiendo la obra social, sino que les va a terminar fundiendo la caja de que paga los salarios, porque los recursos no son ilimitados. Todos sospechan de que el IOFA no va a poder devolver toda esta plata, que le van a tener que hacer un bono o alguna cosa a nivel poder ejecutivo para sanear la deuda con los privados. Pero la deuda con el propio Ministerio de Defensa es muy fácil que se evapore. En ese estado de cosas están, a tal punto que se está hablando ya seriamente de que a fin de año este engendro, que no lo hizo a decir verdad esta gestión, esto arrancó en el año 2010 con la gestión de la ministra Garré, que unificó las tres obras sociales en una, con un criterio que parecía razonable al principio, que era unificar costos, centros de compras y demás, pero que en la práctica nunca anduvo bien. No tan desastrosamente como en esta gestión, porque esta gente la saqueó, o sea, directamente saquearon las arcas de la obra social. Por eso debe 180.000 millones de pesos, cuando la gestión empezó se debían 10, 15.000, que era una cosa manejable para el volumen de afiliados que maneja la obra social. Repetime esa cifra. ¿Esta gestión, o sea, estamos hablando del final de 2023? La llevó de 15.000 millones de pesos, 15, 20, si contás lo de vengado, de lo vencido, lo que estaba por vencer, varía entre más o menos 5.000 millones de pesos, a los 180.000 que debe al día de hoy o de principio de mes, y creciendo con un promedio de 15.000 millones de pesos mensuales. Una locura. Bueno, es una locura, claro. Hoy se empieza a hablar cada vez en voz más alta que se está solventando la política, casualmente la política mendocina, se está solventando determinada campaña, determinado personaje que casualmente ocupa el ministerio, más la de sus adláteres que van a ir distintos puestos de concejales, o de, bueno, toda la línea interna, pero, te vuelvo a repetir, pongo el potencial, no me consta, es lo que hoy te dice cualquier general, brigadier, almirante al que le preguntes. La situación es muy delicada. Tan delicada es que el jefe de la prefectura, que también abreva al sistema de sanidad militar, porque la gendarmería y la prefectura son dos fuerzas de seguridad, pero que se nutren del mismo sistema de obra social, el 1 de julio, que fue el día de la prefectura, que se celebra el 30 de junio, pero se hizo para una cuestión organizativa el primero, adelante la ministra Bullrich dijo que el reclamo del personal es el salario y la obra social. Porque la situación, ya te digo, es grave. Las operaciones se postergan, bueno, volver a lo que te dije antes. La situación de la obra social es que hoy no le puede prestar atención sanitaria a un afiliado más allá de un resfrío, una cosa, una fractura, pero no, nada de lo que es delicado y costoso lo puede atender el IOF. Hay una frase que dice que la corrupción mata. En este caso, sin metáfora, está matando la corrupción. Yo creo que el señor Petri, que se hace llamar doctor, pero me dicen que no tiene ningún doctorado de nada, es licenciado en abogacía, va a ser penalmente responsable. Si hablas con los abogados militares
y te dicen que bueno, que ahora no se puede hacer nada, pero que es muy probable que en cuanto deje el poder, no el cargo, sino el poder, porque acá la justicia funciona así, tienen una lista ya de denuncias para hacerle bastante importante. Bueno, habrá que esperar. El problema con las Fuerzas Armadas es que pasamos de tener Fuerzas Armadas golpistas a Fuerzas Armadas que lo único que saben decir es sí, señor ministro. Y los dos extremos son malos, en especial en el ejército, en donde tenemos un jefe que está dispuesto a hacer cualquier cosa para que el presidente Milei sonría y el ministro de Defensa aplauda. Acaban de echar al director del Museo Histórico Nacional por negarse a prestarle al presidente el sable corvo de San Martín para que lo pueda usar. Claro, ¿viste? Le dieron el disfraz de granadero, ya lo tiene en la Quinta de Olivos, bueno, gracias a Dios no se lo puso en público. Le regalaron un morridón de granadero para que tenga el set completo. Le dieron una medalla, lo nombraron granadero honorario, algo que nunca un subordinado, el jefe del regimiento en este caso, que es un coronel, puede condecorar al superior. No existe en las Fuerzas Armadas una condecoración de abajo hacia arriba. Los premios, las distinciones, los honores son siempre de arriba hacia abajo, porque vos sos general, podés condecorar a un cabo, pero el cabo no te puede condecorar a vos, que sos el superior. Bueno, pero acá en la Argentina libertaria todo es posible y bueno, y que siga la flecha. No te olvides vos que estamos usando a los soldados como artistas de variedades, sobre todo a los de las bandas de música, que los tenemos, y a los pobres granaderos y a los patricios, haciendo show para turistas en Plaza de Mayo una vez al mes. Inclusive ahora hay dos funciones, por ejemplo, el 25 de mayo hicimos el cambio de guardia histórico del Cabildo, lo hicimos a la noche, y después una función para que los que se lo perdieron, al otro día lo volvimos a hacer. Una payasada, militarmente hablando. Mezclamos las ceremonias militares y adentro les ponemos malambo, les ponemos chacarera, porque, no sé, finalmente van a terminar siendo nacionales y populares, porque mezclan un desfile militar con un sargento de uniforme histórico bailando el malambo. ¿Viste? Y el turista o el ciudadano común que lleva a los nenes se divierte y aplauden. Y digamos que hasta un límite uno dice, bueno, es una manera de congraciar a Fuerzas Armadas con la sociedad. Pero eso no se mezcla con lo que son las fechas históricas y patrias. Si vos sacás a los granaderos a desfilar, es un desfile. Si sacás a los granaderos a hacer un show, es un show. Desfile show no hay. No está contemplado. Déjame volver al rumbo. Tema entonces, para completar el tema de la obra social, todo parece indicar que van a tomar la decisión a fin de año de disolver este instituto maléfico que no le brinda soluciones a nadie y volver a las tradicionales obras sociales del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea por separado, como estaban, y dejarlas en manos de los propios militares que tienen sus cuerpos médicos y sus escalafones de sanidad para que la manejen como se manejó siempre y en la que hasta que llegó este desastre libertario, más o menos la gente tenía una respuesta adecuada. Nadie sabe qué va a pasar con la deuda del IOFA, y en el medio no sabemos cuánta gente lamentablemente se va a morir por falta de atención médica. Y te cierro el tema con una frase que casualmente me la dijo un almirante. No tenemos miedo de morir en combate, pero es una picardía que tengamos que morir por no tener la droga que necesitamos para nuestro problema cardíaco, diabético o oncológico, ¿no? Así, una cosa es morir porque el enemigo te mata y otra cosa es que el ministro de Defensa de tu propio país te mate por no darte los remedios. En otro orden, estos días, varios portales especializados en temas de defensa dijeron algo que lo sabíamos, era un secreto a voces. Los famosos 24 aviones F-16 que van a llegar algún día, porque todavía acá tenemos uno que, como todos sabemos, no funciona porque es de muestra, es para que los técnicos lo armen y lo desarmen para practicar, cosa que está bien también porque tenés uno de muleto que lo usa para hacer práctica. Y entonces no corres el riesgo de que porque lo armen mal se mate un piloto. Ese está casualmente para que sobre ese se equivoquen todas las veces que sea necesario. Bueno, los 24 Casa F-16 que se están remodelando en Dinamarca, y entre otras cosas lo que están haciendo es limitando algunas prestaciones por pedido del Reino Unido y de Gran Bretaña
Pedido que es lógico, desde el punto de vista de ellos, lógico, ¿no? Pidieron a Dinamarca, que es una socia en la OTAN, que limite algunas prestaciones para que esos aviones en modo alguno sean un riesgo para la seguridad de las islas. Entonces, todo su poder de detección radar y de alcance de tiro y demás va a ser limitado a no más de 60 millas del objetivo, digamos. O sea, pueden batir objetivos de hasta 60 millas. O sea, las Malvinas no les van a quedar lejos. Y si se adentran hasta llegar a una distancia de 60 millas de las islas, los radares de los británicos, que alcanzan 200, 300 y hasta 500 millas, tienen algunos, los van a detectar con mucha anticipación. El ministro de Defensa se ha molestado mucho por la difusión de esto y ha elegido a 2 o 3 pseudo periodistas de defensa que se manejan en redes, en algunas radios de estas de streaming, para intentar aclarar que no es así, y lamentablemente las aclaraciones que dieron no hacen más que confirmar que es así. Te vuelvo a repetir, no creo que en las intenciones del país esté en otra aventura militar para recuperar las islas. Está claro que nosotros tenemos que tener una defensa que atienda a cuestiones regionales de corto alcance y mantener un equilibrio con nuestros países limítrofes, porque así se maneja este mundo. No somos una potencia militar expansiva, no somos Estados Unidos que vamos a ir a librar una guerra en un territorio ajeno. El tema es que nos venden una épica que ahora la Argentina, imagínate que otro día el presidente dijo la burrada, porque es una burrada, de decir que Argentina estaba en el puesto 23 como potencia militar. Con respecto a esto que vos estabas contando, más allá de que no esté no deba estar el sueño de reconquistar militarmente las islas, está claro que lo que están haciendo está muy mal también. O sea, nos convirtieron un avión full en un avión base, Claro, ¿no? en vez de un upgrade nos están haciendo un downgrade. Bueno, ahora vos imagínate esto. A vos el presidente, vos sos empresario, periodista, plomero, cualquier cosa menos militar. Y el presidente en una cena te dice, Argentina está en el puesto 23 como potencia militar. Entonces voy a decir, descartá Estados Unidos, Rusia, China, India, donde está el loco el gordito de Corea del Norte. Bueno, descartá los que más ves en los diarios, ya tenés por lo menos 10, que ya vos con eso no estás ni lejos. Después agarrás toda Europa, y decís, ¿y yo arriba de qué país europeo y de ninguno? Bueno, tenés una bocha de países para descontar. Después agarrás México, agarrás Colombia, ¿qué es? Australia, bueno, todos están por encima nuestro. Estaremos en el puesto 80, ponele, 70, por ahí. Pero el presidente se basó, porque Petri le sopla y le sopla mal, se basa en un índice que se llama Firepower, que mide un ranking, hace un ranking de poder de fuego, pero evalúa extensión del territorio, cantidad de cuarteles, bueno, una serie de variables que cuando vos lo ves en total, a lo mejor eso te sube un poco en el ranking, porque a lo mejor nosotros, es verdad, tenemos muchos cuarteles, tenemos muchos más cuarteles y bases militares que España, porque somos más grandes. Ahora, lo que hay adentro de las bases militares es muy pobre, pero después hay un desagregado. Es decir, ese es el ranking, un ranking general. Cuando vos entras a poder de fuego aéreo, ahí te van pintando la realidad de dónde estás ubicado. Pero además, leyó mal Petri, porque ahí dice, no decía puesto 23, decía puesto 33. Y con una flecha roja para abajo, es decir, 33 y tendiendo más al 34, yendo para abajo. Ahora, si vos miras el mismo índice hace 10 años atrás, el índice ese sí te daba el puesto 24. Es decir, que en los últimos 10 años no hacemos más que ir para abajo, con lo cual no hay nada de qué alegrarse. Te vuelvo a repetir, el índice es muy relativo, pero aún tomando índice contra índice, estamos peor que hace 10 años, lo cual es notable. Y te vuelvo a repetir, no es culpa de Milei, porque hace 1 año y medio o 2 casi que están, pero no es para decir, hemos llevado a la Argentina al puesto 23. Primero que es mentira, es el 33. Y si la llevaste al 33 y venías del 24, es mejor que cállate la boca. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué te traigo esto a colación? Ya sabemos que los aviones que vienen, pero con limitaciones serias.
y que está bien, no importa, no vamos a ir ¿no? En realidad no, los van a usar para desfile, porque nunca va a haber plata para comprar munición, van a entrenar un tiempito con lo que van a comprar ahora en Estados Unidos por otros 300 millones de dólares, pero después sabes cómo es esto, una vez que termina la novedad, plata para munición no hay y terminan practicando en simuladores o simulando el tiro, pero no tiran. Por otra parte, si no se aumenta el presupuesto de defensa, creo que ya una vez te lo dije, no va a haber plata ni para que vuelen, no para que tiren, para que levanten vuelo, porque un avión de estos que la hora de vuelo, algunos te la evalúan en $10.000 y otros llegan hasta 20.000. Vamos a la banda baja, $10.000. Si tenés 24 aviones, que los tenés que usar porque si no se deterioran, y tenés que cada hora de vuelo te sale 10.000, ¿cuánto podés tener para que vuelen cuántas horas pueden volar los 24 aviones en un ejercicio económico? Y si vuelan una hora cada uno es mucho. Esto termina tristemente como ahora que la Armada está dando de baja los superetendar viejos, los de Malvinas, y junto con los superetendar viejos va a dar de baja los superetendar más nuevos que compró Macri, que nunca pudieron levantar vuelo. A ver si me explico. El país compró 5 superetendar usados de la serie Modernicé, porque son un upgrade del que teníamos en Malvinas. Llegaron y como le faltaba un repuesto, y el repuesto es británico, y los británicos no te lo venden porque estamos embargados, nunca volaron. Y después de 5 años, 6 está guardados en un hangar, la Armada dice, ¿para qué tengo esto? Que es basura. ¿A quién se lo compramos, Fernando? A Francia junto con las OPB. Eso fue un tratado comercial cuando nos compramos las lanchas, las OPB, las patrulleras oceánicas, que las cuales compramos 4, una usadita con pocos kilómetros, como si fuera un auto, te lo digo, con 2 años de uso, y 3 nuevas, que llegaron en tiempo y forma. La única cosa que yo vi que empezó un gobierno y otro lo terminó, a nivel compras internacionales. Las compró Macri y la última llegó con Tajana, ministro de Defensa. La primera llegó con Aguad, después llegaron 2 con Rossi y una con Tajana de Ministro. Andan bien, cumplen su objetivo, bueno, está bien. Junto con eso, Francia, como son ventas de Estado a Estado, Francia nos dice, mire, tengo unos avioncitos para venderles también. Y compramos los avioncitos que Francia sabía que nunca iban a poder volar, porque si vos tenés repuestos que te lo venden y dicen, mira, lo que hay que... Viste cuando vos compras el auto y dicen, mire, se lo rebaja un poquito porque está un poquito flojo de goma, ¿vio? Hay que cambiar de la cubierta. Acá era, bueno, mire, nos falta un detalle, hay que renovar el cartucho de pólvora que eyecta al piloto en caso de emergencia, ¿sí? Cuando hay el avión, viste que dice el piloto se eyecta, eso es un cohete que tira el asiento para arriba, rompe la carcasa del avión, el cockpit, digamos, la cúpula, y bueno, y el piloto sale eyectado. Sin eso no podés volar porque no podés arriesgar al piloto a que le pase algo y no se pueda eyectar. Por eso esos aviones llegaron, empezaron a ver de cómo gestionar la compra de los cartuchos y nunca los conseguimos. Y un fabricante alternativo que había dice, miren, yo los dejé de hacer porque este avión ya no se usa más en ninguna parte del mundo. Estas son las compras que hace la Argentina. Qué olor feo a corrupción que tiene esa compra. A ver, si lo querés ver por el lado, digamos, más inocente, medio que era como o les vendo el paquete o no les vendo nada. Si lo querés ver del otro lado, vos tenés razón. Te hago un análisis. Después, si vos me decís, a vos qué te parece, ya es mi opinión personal. No tengo los documentos en la mano. Lo que sí tengo, por lo que sé, es que estos 24 aviones que nos quieren vender, como que son los F-16, son 24 aviones viejos. ¿Cuán viejos? 40 años de uso. ¿Y eso es mucho? Es mucho. ¿Y los aviones son buenos? Son buenos. ¿Son mejores de lo que tenemos? Y sí, porque no tenemos nada. O sea que de cero es mejor. Chile que tiene, y los mismos. Y Brasil, y también. Entonces vos decís, bueno, ¿para qué los quiero? Los quiero para equilibrar mi poderío militar y para evitar que mañana, hoy con Chile somos hermanos, está todo bien, las patrullas navales navegan juntas y vigilan todo el extremo sur de ambos países, ¿no? De todo lo que es el Mar de la Paz y demás, y la zona antártica, bueno, perfecto. Pero la dinámica de los países hace que
en cualquier momento, o Dios quiera que no, pero puede haber un conflicto. Entonces, si nosotros tenemos un desequilibrio militar muy grande con cualquier país de la región, quedamos a expensas que ante un incidente que nunca es deseado, pero tampoco, a veces son inevitables, nuestra inferioridad militar nos ponga en una situación de vulnerabilidad incluso diplomática. Esto es de lo que se trata el viejo axioma de si no quieres, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Entonces, si nosotros tenemos un poderío aéreo respetable, un poderío naval respetable y un ejército respetable, se supone que el enemigo potencial o el adversario va a pensar dos veces antes de atacarnos o de ir a mayores en una situación que de otra manera se soluciona por vía pacífica. Clarísimo. Muy bien. Vamos ahora a el tema de los vehículos 4x4, o 8x8 o 6x6. Hay varias alternativas. Petri acaba de firmar en su alineamiento total con Estados Unidos un convenio para gastarnos casi 300 millones de dólares en vehículos a rueda 8x8, es decir, vehículos que tienen cuatro ejes, todos con motricidad, así como están las 4x4, estos son 8x8, son 8 ruedas en total con tracción, son vehículos blindados, artillados para el ejército. Creo que quiere comprar 180 vehículos que valen $1,500,000 cada uno, ahí te da la cuenta más o menos. Cuando uno consulta con las fuentes militares del ejército, ¿qué te dicen? El vehículo es bueno, el vehículo americano. Está probado en combate, digamos. Lo que pasa es que está probado en combate en terrenos excesivamente desérticos, no son sumergibles, por ejemplo, cosa que Argentina necesitaría. Y acá de vuelta, vos no querés los tanques y los blindados para ir a invadir otro país. Vos lo querés para contener una eventual situación fronteras adentro. Con lo cual tienen que estar configurados para tu terreno. Un general me dice, yo no hubiera comprado esto, yo hubiera comprado los brasileros, que además tienen motorización Iveco, que es nacional. Con lo cual, un service de Iveco no es lo mismo que hacer un service de un motor extranjero que lo tenés que pagar en dólares. Porque seguramente o tenés que llamar al service que te venga de afuera o tenés que importar los repuestos, si tenés la capacidad técnica acá para reparar. Pero, ¿qué te dice Petri? Bueno, no, el tema es que no teníamos financiamiento y que Estados Unidos te financia y los brasileños no te financian. Bueno, es posible. Lo cierto es que se están, por un lado, invirtiendo cientos y cientos y cientos de millones de dólares en equipamiento militar para un ejército que no tiene para comer. Los soldados de vuelta están sin comer, se van a comer a la casa y algunos vuelven y otros no vuelven. Hay un éxodo. Ayer me decía un almirante también que la especialidad de máquinas, que es la que yo tengo, ¿no? Como marino, eh, los oficiales que tienen, los oficiales navales que tienen la especialidad en máquinas, que son maquinistas, se están yendo en masa porque en la pesca, un oficial de máquinas en la pesca gana $1,000 por día, promedio. No todo el año, cuando hay marea pesca de las especies caras como el calamar y el langostino. Vos no podés, por eso cuando vos planeás, haces un plan de defensa, por ejemplo, no es solamente comprar fierro, vos tenés que asegurarte de Maquiavelo en su obra El Príncipe, decía, pobre del gobernante que desatienda a la soldadesca, así lo escribe él. Es decir, vos tenés que cuidar que el soldado esté bien equipado, bien vestido, o sea, equipado con el tanque, pero también con su protección personal, bien pago y que coma, mínimamente que coma. Y si posible que le dé comer a la familia, cosa que acá no está pasando. Entonces, el gran problema de esta gestión es que nos venden una épica que ahora venimos a cuidar a los militares, que los queremos, que es todo bárbaro, pero que no hay para comer, no hay para cambiar un vidrio si se rompe. En mi edificio, por ejemplo, que es del Ministerio de Defensa, no podemos pagar la luz, porque el Ministerio de Defensa no tiene plata para pagar la luz. Hablo de la luz común, ¿no? No la que consume cada oficina. Hace un año que no la pagamos. Y no la cortan porque evidentemente como es un medidor público, Edesur de alguna manera tiene una gentileza y no la corta. El lunes 28 de julio, unos días después de realizada la entrevista con Fernando, la
gentileza y paciencia de Edesur se terminaron y cortaron la luz. Esto que estás viendo es la factura de la luz común, la que tiene que ver con el gasto de bombas, palieres, ascensores, de la oficina donde está Fernando, que está en un edificio compartido con el Ministerio de Defensa. El medidor lo tienen ellos y hace como 8 meses que no pagaban, así que se acabó la luz. Es decir, vamos a tener para aviones F-16, pero no para luz. Una brillante gestión del ministro Petri. Pero estamos hablando de que no podemos arreglar el ascensor porque Defensa no tiene plata para arreglar el ascensor. O sea, el que puede subir por escalera sube y el que no está con licencia. Le dan licencia a la gente porque subir 5 pisos por ascensor, por escalera, no todo el mundo puede. Entonces, vos tenés la épica por un lado, el ministro disfrazado, que cada vez se disfraza más y se saca fotos más ridículas. Y por otro lado, hablas con la gente y dices, "Mire, a mí no me alcanza la plata, pero no me alcanza la plata ni para ir a casa, ni me alcanza la plata para comprar hojas para hacer una fotocopia". Esa es la realidad desnuda, digamos, de lo que es la gestión de este buen muchacho al frente del Ministerio de Defensa. Con una fuerte injerencia del otro personaje, que es el ministro de Regulación, al que yo no vacilo en llamar mentiroso porque me ha mentido en varias cosas, entonces, si porque te miente 2, 3, 4 veces, es mentiroso. El ministro de Regulación, por ejemplo, le vendió a Petri el edificio donde estaba el comando de ciberdefensa, que es un comando que fue creado hace unos años para la defensa ciberespacio de todos los sistemas informáticos de la defensa en particular y del Estado en general. Esa era la misión final de este. Entonces, como Sturzenegger vio un buen negocio vendiendo el edificio que estaba en Puerto Madero, lo desarmaron, el Comando de Ciberdefensa, y ahora está todo en cajitas de mudanza, esperando instalarlo en la escuela de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que es un edificio en el centro, en la Avenida Santa Fe, y están viendo de armarlo, pero por ahora el país se quedó y las Fuerzas Armadas se quedaron sin defensa cibernética. ¿Por qué? Porque había que vender el edificio. ¿Me entendés, no? Lo que te digo es decir, cerramos un comando o lo desarmamos porque nos interesa hacer unos dólares con el edificio que está ubicado en un buen lugar y hay una desarrolladora que planea hacer un edificio de 50 pisos. Esa es la realidad. Yendo a Sturzenegger, que sigue haciendo locuritas, vos ya sabés que, bueno, la última vez que hablamos te conté que había, con un decreto, el 340 del 25, prácticamente aniquiló la actividad de la Marina Mercante Nacional. La que sigue funcionando, porque es tan guarango el decreto y tan anticonstitucional y tan anti todo lo que te puedas imaginar, que los armadores, los dueños de los barcos, están mirando con pinzas porque obviamente ya hay 27 recursos de amparo y la Cámara de Diputados se apresta a anular el decreto que después tendrá que ir al Senado. Como hay muchas posibilidades de que eso salga exitosamente, si que se lo vete, los dueños de los barcos dijeron no cambiemos nada todavía hasta que esto quede firme, porque si no es doble gasto, ¿viste? Tenés que echar a todo el personal, tal como indica la ley, el decreto, un decreto que te exhorta a que eches a la gente y que contrates a la misma gente, pero con convenios laborales que sean extranjeros, que son más baratos, que no sean convenios laborales argentinos, o que traigas extranjeros directamente. Este señor, que regula la Marina Mercante, hizo también, porque no le importa obviamente, que si esto se lleva a la práctica, al no haber más buques mercantes de bandera argentina, la capacidad de despliegue de la flota de mar, la flota militar, te queda muy reducida a la capacidad de combustible que cada barco puede tener en sus tanques. Porque normalmente a la guerra van los buques militares y navegando en convoy, es decir, junto con ellos y escoltados por ellos, buques mercantes que llevan víveres, que llevan combustible, que llevan tropa inclusive. Entonces, si vos planeás una operación militar de envergadura y no tenés un buque para llevar combustible, no tenés operación militar. Y acá vos me podés decir, pero ¿y qué operación militar estamos planeando? Ninguna. Pero si yo le anuncio al mundo que no tengo más marina mercante de bandera, le estoy anunciando que tampoco tengo una armada con capacidad ofensiva seria. Totalmente. Cuando vos decís esto, y en este momento, por otro tema, veo que me está escribiendo el jefe de la Armada un mensaje. Si el jefe de la Armada escucha lo que yo te estoy diciendo, se enoja. Pero no porque yo esté equivocado, se enoja porque es doloroso. El interés nacional está por encima de lo que es
que un tripulante sea o más o menos caro, que además lo paga un privado, ni siquiera lo paga el Estado. Debería, pero bueno, no parece ser el No hay. caso. ¿Por qué yo te digo que este señor Sturzenegger nos miente en la cara? Porque inventa costos que, por ejemplo, en este caso son todos asuntos entre privados. Vos tenés que procurar tener una marina mercante de bandera, no estatal. Porque si es de bandera, vos sabés que en caso de necesitarla, recurrís a ella. O la requisás o después les pagás. Hay pautado acá que si el país entra en conflicto, qué es lo que el Estado te puede pedir y qué es lo que no te puede pedir. Así como a mí me pueden mandar una patada, ya no por la edad, pero tendría que ser voluntario ya a mi edad, pero si estoy por debajo de los 55 años, te llaman y te dicen, usted mañana se va a bordo de tal barco, porque entramos en un conflicto y tenés que ir, porque son las reglas de juego. Eh, si vos tenés barcos de bandera, los podés movilizar. Si Sí, los sí. barcos son de bandera extranjera con tripulante croata, el tipo dice yo que arréglese, vaya usted a la guerra. Ahora la última joya que hizo este buen señor es derogar o aniquilar o destruir la Junta, la Dirección Nacional de Investigación de Accidentes Marítimos. Y dejó solamente la de aeronáuticos. ¿Por qué? Porque él dice, ¿y para qué, quién quiere investigar accidentes marítimos? Si está la prefectura para eso. No, no. Una cosa es una autoridad policial que se va a poner a las órdenes de un juez y va a investigar presuntos delitos o negligencias o desde un punto de vista penal. Y otra cosa es una junta de accidentes profesional integrada por marinos y por peritos navales que dice qué es lo que hace la junta de accidentes. Dicen qué pasó y recomiendan qué hay que hacer para que no vuelva a pasar. Como la tienen todos los países del mundo. Vos, fíjate que cuando lamentablemente se cae un avión en alguna parte del mundo, en Estados Unidos es la FDA, pero cada país tiene su junta de accidentes que investiga qué pasó. Ahora están investigando de si el piloto de este avión indio que se cayó estaba deprimido hasta si fallaron los motores. Pues la justicia muchas veces toma esos dictámenes para avanzar en sus causas penales o de responsabilidad civil. Pero anular una junta de accidentes que la integran 5 expertos, que los convocás cuando hay un accidente, porque ni siquiera los tenés que tener todo el día, es destruir por destruir. Es decir, que vivo soy, miren otra cosa más que saqué. Y si estaba, es porque costó mucho esfuerzo que esté. De hecho, el detonante para esta junta, en lo que terminó de abrochar la necesidad de tener esto, fue el hundimiento del San Juan, al que la junta no tiene autoridad porque los hechos militares van por otro lado. Pero ¿qué pasó? Veníamos de 2 hundimientos seguidos de pesqueros, se hunde el San Juan, y ahí nos dimos cuenta, o se dio cuenta ese momento del gobierno de Macri, que cuando pasa con el agua hay poca gente que sepa, que los jueces no saben, porque los jueces no son marinos. Entonces, un juez federal sobre todo, bueno, narcotráfico, corrupción, qué sé yo, trata de personas, todo eso es el ABC para ellos porque lo manejan. Pero cuando me dice, un submarino, tenemos que ver qué pasó. La pobre jueza de Caleta Olivia no tenía la menor idea por dónde empezar. El caso del submarino fue el detonante, pero no era que la iban a aplicar ahí. Pero cuando se hunde un pesquero, el juez de Mar del Plata, el juez Geral, terminó sobreseyendo a todo el mundo porque nunca le dio el pigné para, para ver a quién le tenía que creer y a quién no. Una junta de accidentes es una herramienta de oro para un juez, porque le dan descarnadamente lo que pasó sin opinar si hay que darle 20 años de cárcel o una multa de 20 pesos al responsable. Le dicen, señor, acá esto se rompió porque este pernito está mal armado y se rompió. O porque alguien no viró a babor 10 grados, con lo cual está diciendo el timonel se quedó dormido. Ponele. Pero no juzga, te analiza técnicamente. ¿Sabemos por qué? Usted me dije, bueno, esto no lo necesito más. Encima sin consultar, porque se maneja por su cuenta. Tenemos, para hacerte un resumen, toda la actividad marítima colapsada porque, ya te digo, estamos todos en espera de si sale Pato Gallareta, tanto en la justicia como en la Cámara de Diputados. Ahí me acaban de avisar que la Comisión de Defensa me va a invitar gentilmente a que vaya a explicar la incidencia de los buques mercantes en la defensa nacional. Eh, tenés todo lo que es el sistema de defensa en sí, eh, alimentándose de fábulas, de promesas, de fábulas, de shows. Viste que el 9 de julio
El año pasado hicimos el desfile militar. Sí, sí. Este año no había plata para hacer el desfile militar. Esa fue no fue ni para que no vaya Victoria Villarruel, ni por. O sea, el desfile no se hizo porque no tenemos plata para el desfile. Entonces, ¿qué se hizo? Un show de bandas, que es algo muy lindo de ver, que no es una ceremonia militar, y entonces ahí vos llevas a los patricios, a los granaderos, a los del regimiento Iriarte, llevas a la banda de la Armada, si querés, no fue el caso, pero podría haberla llevado. Y entonces tocan y tocan música popular, y eso, hasta te diría que está bien, es un espectáculo para la gente, lindo, no tiene nada que ver con un acto militar, como es el desfile, que es un acto solemne militar. Cuando vos haces el show de bandas, es un show. Entonces vos le podés decir gritarle a los granaderos otra, o cantarte una de Julio Iglesias. Ahí está todo permitido. Pero también tiene un costo. Bueno, el costo lo pagó una compañía de seguros. Y el gobierno quiso transformar ese acto, ese show, en el acto central. Como no fue nadie a Tucumán, sacando a la vicepresidente, que fue el día siguiente, no fue a la vigilia, porque no fue nadie, fue el 9 de julio al mediodía. El acto del campo de polo se transformó en el acto central, que se terminó siendo auspiciado, no te voy a decir el nombre de la compañía para no pasar el chivo, pero está en la página del ejército. Una compañía de seguros terminó poniendo los morlacos para que poder pagarle a los camiones o los colectivos que transportan a las bandas. Y se había prometido la presencia del presidente. Como eso fue a las apuradas, y cuando va el presidente a un acto hay otros controles de ingreso y está bien que los haya. Una cosa, entrada libre y gratuita. Entran hasta que se llena todo. Son miles de personas las que entran en el campo de polo. Creo que 15.000, me parece. Pero si no va el presidente, no hay un control muy estricto. Cuando va el presidente, el control es muy estricto. No se hizo ese control. Pero dijeron, bueno, pero va a estar protegido porque lo ponemos, se arma, se busca la vuelta para que la ubicación esté lejos de cualquier loquito que pueda tirársela encima o hacer alguna cosa, alguna locura. Pero ¿qué hicieron? Una especie de encuesta a boca de urna. Mandaron gente del ejército a preguntar si qué opinaba. Te agarraban a vos. Simón, viene, se enteró que viene el presidente, ¿qué opina? Bueno, yo no tengo la respuesta de la encuesta. Lo que tengo es lo que informó el ejército al presidente. No venga. Vos tenés 18.000 personas. Y ponele que es mitad y mitad. Te doy más. 60 a favor, 40 en contra. 70 a favor, 30 en contra. ¿Vos sabés lo que son 5.000 personas gritándote que se vaya Totalmente. bueno, es un escándalo. Le dijeron, mire, no venga. Conclusión, terminamos haciendo un show, un espectáculo para la gente, esa no es la forma en que uno espera celebrar el Día de la Independencia, el día más importante. Ojo que sí, el 4 de julio hubo un acto muy importante donde se fueron todos los ministros y demás, porque es el Día de Independencia de Estados Unidos. Ese lo festejamos con todo el gabinete completo. Está claro eso, ¿no? Sí, sí, eso está clarísimo, eso está clarísimo. Así están las cosas y por estas horas lo que sabemos es que hay muchas posibilidades de que la ministra Bullrich deje el ministerio para ir a disputar una banca en el Senado por la ciudad de Buenos Aires, y que el ministro Petri, y en esto estamos todos, hay cadena de oración militar, hasta el obispo castrense está pidiendo eh, que el señor se vaya de una buena vez y deje de hacer daño, y que se vaya, y si el pueblo de Mendoza lo vota, este, los mendocinos sabrán lo que hacen, y bien por ellos si realmente lo quieren, aunque cada vez que hablas con un mendocino que no cobra el sueldo de su mano, como lo está en el Ministerio de Defensa, no te habla muy bien, pero bueno, tanto no lo conozco, te digo la verdad. Qué bien que hicimos en volver a hablar con vos. Deprimente escucharte, pero qué importante es. Bueno, yo sé que vos trabajás y publicás en Infobae, que es un buen medio, pero no creo que en muchos otros lados más te den mucha bolilla con estos temas, pero bueno. Bueno, te diría que el medio que nombraste, que es muy bueno, es cierto, dejé de publicar el día que empecé a ver que las cosas andaban mal, y ahí me di cuenta que a veces hablar que todo va a color de rosa es una cosa, y cuando querés marcar un defecto, alguno te marca un límite. Así que no importa, porque son cosas circunstanciales.
pero lo que tiene bueno de mis diálogos con vos es que te puedo contar la verdad. Como decimos los marinos, vos cuando vas con la proa del barco tenés lo que te marca la brújula, que es el norte magnético, el que te marca la brújula. Y después tenés el norte verdadero, que es el que te marca la brújula, pero tenés ciertos desvíos que tenés que corregir por la declinación magnética y demás. Bueno, con vos puedo usar el rumbo verdadero, el verdadero posta. Y en otros lados tenés que usar el magnético, que es parecido, pero no es la verdad. Es un gran honor que tengas ese lugar. Bueno, querido Fernando, no te tengo que decir que vas a tener micrófono siempre. Así que agradecemos esta charla, el tiempo que nos regalaste y esperamos ansiosos la próxima. Un abrazo. Un abrazo enorme, Simón. Periodismo a contramano. El gomón que nos salvará cuando este Titanic se hunda.